Quiero agradecer primero a la Coordinadora Nacional Sin Luchas No Hay Victorias por esta invitación a disertar sobre un tema que es muy cercano a mí. Yo en estos momentos estoy escribiendo una novela sobre Manuela Sáenz, esta heroína precursora de la independencia, conspiradora. Y entonces, al hablar de la independencia del Perú, noto, y cualquiera puede notar, que la independencia no ha nacido de la nada, que ha habido en ese país desde siempre una insurrección permanente. Esa insurrección se llama Túpac Amaru. Ustedes conocen el drama, ustedes conocen la rebelión de Túpac Amaru, la más poderosa que hubo en América y en el mundo de esos momentos. Quiero comenzar con algo triste. Un documento español de la época se llama Distribución de los cuerpos, sus partes, de los 9 reos principales de la rebelión ajusticiados en la plaza de Cusco el 18 de marzo de 1781. Es la distribución de las partes, de las extremidades de cada uno de los personajes de esta historia. Piensan los represores que con esto han hecho desaparecer la rebelión. Y entonces van a dar a José Gabriel Túpac Amaru, a Micaela Bastida, su mujer, a Hipólito, su hijo, a Francisco, su tío del primero, a Antonio Bastida, su cuñado, etc. Y miren lo que dicen. ¿Qué es lo que le toca a Tinta? ¿Qué le van a llevar a Tinta? La cabeza de José Gabriel Túpac Amaru, un brazo a Tungazuca, otro de Micaela Bastidas a Tungazuca, otro de Antonio Bastidas a Pampamarca, la cabeza de Hipólito a Tungazuca, un brazo de Castelo a Surinama, otro a Pampamarca, otro de Verdejo a Caparaque, otro a Yauli, el resto de su cuerpo a Tinta, un brazo a Tungazuca, la cabeza de Francisco Túpac Amaru a Pilipinto. Y no puedo continuar leyendo, ni tampoco creo que ustedes se sentirían felices. Los represores españoles pensaron que con estos artificios, con esta venganza bestial, iban a acabar con un movimiento. Y además siempre se ha dicho algo que alimenta su raciocinio, que bueno, esta fue una colonia pacífica y de repente surge el monstruo, surge Túpac Amaru, y esto es de repente, y cuando termina él, de repente todo se acaba, al llevar su cabeza a Tungazuca, por ejemplo. Pero no, esto no es así. Nada se termina ese día y nada es recién formulado, recién iniciado. La colonia del Perú, de América, la colonia española en América, nunca fue pacífica. Todo el tiempo esa fue una rebelión, hubo una rebelión contra el poder del rey español, siempre, y en cualquier lado, cada año. José Gabriel Cotocanqui Túpac Amaru II es el padre cusqueño de las libertades del mundo. Fíjense, antecede a los enciclopedistas franceses en su idea de libertad, tal cual ellos la conocieron. Proclama la independencia del país, decreta la libertad de los esclavos, anuncia la formación de una nación peruana con un Perú de un solo cuerpo, indios, negros, mestizos y españoles de buena voluntad. ¿Se dan cuenta ustedes de un detalle?
que 40 años antes de la declaración de la independencia del año 1821, esas ideas son superiores, han avanzado mucho más que las tímidas palabras pronunciadas en la plaza de armas, porque se proclama la independencia del país, la libertad de los esclavos, la formación de la nación peruana. Esta es en realidad la más formidable rebelión contra el poder del rey español. Compromete prácticamente a todo el Nuevo Mundo. Como les decía antes, la nuestra nunca fue una colonia pacífica. El mundo andino nunca se sometió. Fue una revolución permanente que haría explosión con Túpac Amaru II. Por la extensión de los territorios involucrados y el movimiento de millones de guerreros superaría con creces a las guerras napoleónicas. Y fue una guerra mayor que todos los conflictos europeos de ese tiempo. Si ese espacio es gigantesco, el tiempo histórico que abarca lo es más. Por sugerencia de San Martín y de Belgrano, Juan Bautista Túpac Amaru, hermano de José Gabriel, estuvo a punto de ser coronado rey de las nuevas repúblicas, incluidas el Perú. Por lo menos 25 movimientos revolucionarios, entre ellos los ya extinguidos de Uruguay y el Perú, levantaron su nombre como bandera. Túpac Amaru II, un hombre de 41 años al momento de la Gran Rebelión, era un mestizo de formación jesuita e influencia masónica y anhelaba la revolución de todas las sangres. Y la muerte llegó por todos los lados. La muerte estaba a la vuelta de las cosas, haciendo chispa del rayo, y nadie se daba cuenta. Ahícito nomás estaba sentada la señora muerte con su rebozo oscuro, y el corazón de estopa, la guadaña en alto, la uña veloz haciéndose ausente, la vaca, la dormidita. Son detalles del trabajo que estoy haciendo sobre Manuela. Bueno, recuerdan ustedes que hay después una marcha sangrienta, en que más o menos unos 200 familiares de Túpac Amaru son enviados para que caminen sin zapatos desde el Cusco hasta el Callao. Las mujeres son la mayoría. Por supuesto que muchos no llegaron, la mayoría no llegó. Fue una tortura que se desarrolló por un buen tiempo. Pero a pesar de la barbarie, los asesinos de Túpac Amaru y de su familia ya no podrían descansar tranquilos. Años después de perpetrar su masacre en todo el territorio americano, era otro el catecismo que se leía, eran otras las enseñanzas que se aprendían. La dignidad comenzaba a cambiar. El habitante originario iba acostumbrándose a caminar erguido. Los revolucionarios de 1810 y 1821, llamados Túpac Amaru por los documentos españoles de la época, y este calificativo será asumido con orgullo por los rebeldes que lo harán propio, como lo señala la copla anónima de aquellos días, la copla que decía: al amigo don Fernando, vaya que lo llama un buey, porque los Túpac Amarus no queremos tener rey. Fíjense que estamos más avanzados que muchos de los próceres de la independencia, puesto que San Martín, por ejemplo, preconizaba la idea de traer un príncipe europeo. Aquí no. Entonces, lo que he hecho yo en el libro que estoy trabajando ahora, pues mi libro se va a llamar La Dama de Paita. Cuento cómo la Dama de Paita, o sea, Manuela Sáenz, cómo llegó hasta ella el evangelio o el recuerdo o la historia de Túpac Amaru. Manuela Sáenz era una joven nacida en Quito, de padres
de altos niveles sociales, pero que no estaban casados y en consecuencia, en esa sociedad bestial, ella fue calificada como la bastarda. En consecuencia, cuando su padre se casa, su madre muere cuando ella está muy niña, y en consecuencia de eso, el padre la quiere llevar a que esté con el nuevo hogar que ha formado, pero esta niña ya, de acuerdo con la bestialidad, la perversidad de este evangelio, de esta concepción, de esta cultura, ella es la bastarda. Y sus hermanas pueden casarse bien, ella no puede hacerlo. El padre tiene que buscarle un marido con quien a cargo de un negocio. Muy buenas. En primer lugar, es menester saludar, agradecer y felicitar a la coordinadora. Sin luchas no hay victorias, por permitirme participar, pero fundamentalmente por trabajar estos espacios, repasando nuestra historia para transformar nuestro presente. Al conmemorar los 245 años del levantamiento del 4 de noviembre de 1780 por Tupac Amaru y Micaela Batida, que dio el inicio a un ciclo de sublevaciones indígenas en tierras altas. El mundo indígena, en un despliegue de autoconciencia, estamos hablando del concepto hegeliano de la autoconciencia y la lógica del amo y el esclavo, asume que nadie es superior a él y que no solo se puede, sino que se debe autogobernar su propio destino. Es lo que inaugura el levantamiento de Tupac Amaru. Este tiempo va a configurarse como el momento constitutivo de la nación, de lo quechua. El movimiento bañará todo el virreinato de Lima y la Real Audiencia de Charcas, toda la parte andina. Se levanta Potosí con los hermanos Catari, Damaso y Nicolás, que cercan el centro político de Charcas, la hoy Sucre. En Oruro se levantan y los levantiscos de la ciudad de Oruro juran lealtad a Tupac Amaru, impulsados por las tropas indígenas de las provincias. Estamos hablando de cómo se baña esta parte andina, Potosí sobre Sucre, Oruro levantada contra las tropas españolas. En Cochabamba, la provincia de Tapacarí, Arque, a la cabeza de Martín Ucho, se levanta en armas y cercan la ciudad de Cochabamba. Potosí, Sucre, Oruro, Cochabamba. Y en La Paz se da el levantamiento de Tupac Katari y Bartolina Sisa, quienes al mando de 40.000 indias y indios, 40.000 indígenas, cercan la ciudad de La Paz por más de 100 días en la primera ocasión y casi 3 meses en una segunda ocasión. Momento constitutivo del mundo aymara. ¿Por qué? Porque Tupac Katari era el momento que configura lo aymara. Hasta antes de Tupac Katari, en estas partes se hablaban de los pacas, de los pacajes. Los convierte en un todo único. Construye la contradicción fundamental que va a ser evidente hasta el día de hoy. La contradicción ara. Los indios, los blancos o los que se presumen blancos. Va a configurar el continente, va a configurar la parte andina de este continente. Desde entonces, el levantamiento de Tupac Amaru y Micaela Batida se configura como el antecedente más profundo de la independencia de los Andes. Pues el primer momento que se pensó un destino independiente a la égida ibérica. No puede pensarse la independencia sin el primer momento constitutivo de la condición amerindia.
Y ese es Tupac Amaru, sin duda. Tupac Amaru es a los Andes lo que Martí es a Cuba, o Sandino a Nicaragua. Y esto es explícito en los ejércitos y en las guerrillas que enfrentan a las fuerzas restauradoras coloniales. Es evidente todo el proceso de independencia. Y repasemos algo de ello. Castelli, quien llega hasta Tiahuanaco con las tropas de los ejércitos del sur en 1810, lanza la proclama de Tiahuanaco. Y él, Castelli, se reclama el heredero de Tupac Amaru. En la proclama de Tiahuanaco, es la primera proclama que configura el proceso de independencia, donde todos los indígenas tendrán la misma condición de ciudadanía que todos los mestizos, que cualquier mestizo. Y exige que si alguien no cumpliese con ello, debería recurrir a la autoridad para que eso se cumpla, y que él era el garante de que eso se iba a cumplir. El ejército del sur proclamaron el plan del Inca. Belgrano y San Martín en 1814 propusieron la restauración del liderazgo indígena como administrador del Estado. Sí. Los sectores más importantes de la lucha, los más progresistas de la lucha independentista, eran fervientes conocedores de que el primer proceso independentista había nacido en el levantamiento de 1780, en el levantamiento de Tupac Amaru, en el caso de La Paz, de Tupac Katari. En el caso de Bolívar, Bolívar refería que Tupac Amaru como el principal precursor de la independencia. Y en el caso de Bolivia, será el mundo indígena el que durante 16 años sostendrá la guerra de la independencia en una nutrida guerrilla que converge en ejércitos regulares cuando los ejércitos del sur incursionan en estas tierras. Quien mantenía en asedio constante a las tropas virreinales que salían de Lima eran estas guerrillas. Por eso no pueden bajar más hacia el sur, no pueden ir más hacia el sur, hacia Buenos Aires. Es indudable que las primeras notas independentistas en estas tierras fueron constituidas en el levantamiento de Tupac Amaru y Miquelea de Bastida. Y eso es fácil de demostrarlo. Tupac Amaru, en su levantamiento, emite un bando reivindicando para sí la soberanía sobre estos reinos que decía. Esto lo decía el bando: los reyes de Castilla me han tenido usurpada la corona y dominio de mis gentes cerca de 3 siglos, pensionándome los vasallos con insoportable gabelas, tributos, piezas, lanzas, aduanas, alcabalas, estancos, catastros, diezmos, quintos, virreyes, audiencias, corregidores y demás ministros. Todos iguales en la tiranía, vendiendo la justicia en almoneda con los escribanos de esta fe, a quien más puja y a quien más da, entrando a esto los empleos eclesiásticos y seculares, sin temor de Dios, estropeando como a bestias a los naturales. Ordenamos y mandamos que ninguna de las personas dichas pague ni obedezca en cosa alguna a los ministros europeos intrusos. Eso es un autogobierno. Eso es el desconocimiento de los mandos desde la península y la constitución de un gobierno de indios para indios y por indios en estas tierras.
Por ello es imposible pensar el mundo actual sin entender lo que fue el tiempo histórico de 1780. Para cerrar, les leo lo que entiendo, resume ese tiempo y ratifica la condición de autoconciencia del mundo indígena de entonces. Decía una copla española anónima en 1870. Escuchen. Si triunfaran los indios, nos hicieran trabajar del modo que ellos trabajan, y cuando ahora los rebajan, nos hicieran rebajar. Nadie pudiera esperar casa, hacienda, ni esplendores. Ninguno alcanzara honores, y todos fueran plebeyos. Fuéramos los indios de ellos, y ellos fueran los señores. La condición de indígena como la condición de gobierno. La inversión de la dominación. Nadie es superior al mundo indígena. Nadie está por encima de los indios. Túpac Amaru, como inaugurador de una época, en el contexto de la parte andina de nuestra América. Ha sido un gusto, un fuerte abrazo. Camaradas, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, en primer lugar felicitarlos por hacer de noviembre un mes de conmemoración de la gesta histórica de los padres de nuestra rebeldía. Ustedes, y gracias a ustedes, recordamos el grito libertario, emancipador y revolucionario de 1780. El 4 de noviembre se inició un levantamiento de los pueblos originarios en contra del colonialismo español. Y el grito de libertad se escuchó desde Salta, Jujuy, Potosí, Cusco, hasta las costas de Arequipa y toda la zona andina del sur. Ahí está José Gabriel con su compañera. Ahí estuvo Juana Paza y su compañera. Ahí estuvieron todo el entorno familiar y también los liderazgos locales, sumándose a ese gran hecho y lucha anticolonial. Los Túpac Amaru, los Túpac Katari, los Pedro Vilcapasa formaron un conjunto y articularon la lucha anticolonial más grande que haya conocido este continente y probablemente el planeta. Y desde ahí, las grandes lecciones. Por ejemplo, cuando una revolución es verdadera, se triunfa o se muere. Y ahí está el legado de nuestros padres, su sacrificio y su ejecución. También está el otro mensaje. Ninguna lucha anticolonial puede excluir y mantener como protagonistas a los pueblos originarios, que desde hace más de 500 años vienen resistiendo y que con el levantamiento de Túpac Amaru demostraron toda su capacidad, toda su fuerza para poder encarar y enfrentar la emancipación verdadera o la independencia verdadera. El mensaje que recogemos es que la lucha, si es verdadera, tendrá que ser anticolonial. Y si nuestra revolución es verdadera, tendrá que ser para triunfar o para perecer como lo hicieron nuestros ancestros. En esa línea estamos. Y ustedes, que forman parte con este homenaje del tupacamarismo vigente, de ese tupacamarismo revolucionario y democrático, que hoy, junto con otros pueblos hermanos, rinden homenaje a nuestros mártires, a nuestros héroes y a nuestros padres. Túpac Amaru, Micaela Bastidas, en el mes de la dignidad y rebeldía, en su pensamiento y acción permanente de las luchas emancipadoras de Abya Yala, intentaremos desarrollar
algunos aspectos referentes a ese proyecto libertario. Ciudadanos de América y del mundo, desde este espacio de información y formación, compartiremos un breve análisis resumido de la incidencia y la vitalidad que emana aún por encima de los tiempos el proyecto emancipador y libertario de nuestros padres, Túpac Amaru y Micaela Bastidas, con el único propósito de develar el oscurantismo, la invisibilización a lo que fue sometido por mucho tiempo, por una casta vencedora que busca y buscó aniquilar el conocimiento que produjo un pueblo y sus líderes en todos los aspectos, que hoy están más vigentes que nunca. También queremos contribuir a la plena difusión del sentido humanitario de sus postulados como proyecto político, para luego no estar rogando o levantando la voz cuando sea demasiado tarde, como sucede con la nación palestina, casi exterminada por inanición y el genocidio en masa. Iniciaremos con un aspecto fundamental del significado del proyecto tupacamarista, la reconstitución territorial de Abya Yala. La gesta emancipadora libertaria de Túpac Amaru como proyecto político reivindica, organiza, promueve la reintegración territorial, social y cultural de los pueblos que un día se denominó Abya Yala, cuyo alcance era en su organización y en su difusión desde la Tierra del Fuego hasta la Patagonia. Allí, en sus edictos y bandos, aludían al despertar político de las naciones y pueblos indígenas del sur del continente, que cansados de estar sometidos en sus propios espacios, en sus propias tierras, a la esclavitud y al vasallaje, deciden retomar su propio horizonte civilizatorio desde su tiempo-espacio, ya con historias milenarias profundas, basadas en los ayllus comunitarios federados en el Estado Inca. Es destacable también su visión de estrategia inclusiva, plurinacional, del proceso de liberación emprendido al mencionar en sus edictos sin discriminación a mestizos, a paisanaje de españoles, a religiosos, a clérigos y personas notables descendientes de españoles en el proyecto político, para que concurran en tan distinguida empresa favorable al bien común, dado que eran sometidos todos por igual a un coloniaje esclavista. Esto le permitió contar entre sus filas libertarias a toda la diversidad étnica que habitaban en las colonias, aun cuando se sabía que se exponían a deslealtades que tal vez en algún momento determinaron su apresamiento y homicidio. Otro aspecto fundamental del proyecto libertario era su sentido humanista y las acciones en la guerra libertaria, al permitir dar oportunidad a los hermanos indígenas que se sumaban
al bando colonial para que puedan abandonar antes de empezar el cerco o tal vez la guerra frontal contra los chapetones. Un rasgo fundamental del proyecto constitutivo o reconstitutivo de Abya Yala también fue la dualidad en el mando de la rebelión, mando compartido en pareja, el Chachahuarmi, el sol, la luna, el día, la noche, Tupac Katari, Bartolina, Tupac Amaru, Micaela. Ese sentido principista de equilibrio, de armonía y equidad, praxis desde sus padres, Manco Cápac, Mama Ocllo, como expresión de una cultura viva, también se manifestaba en este proyecto libertario. Debemos indicar también que se lograron algunas reformas producto de esta rebelión: la abolición de la esclavitud, la eliminación de las encomiendas, el sistema de explotación laboral, la creación de un sistema educativo que desarrollara también a los indígenas. Se luchó también por la igualdad de derechos entre indígenas y criollos, descendientes de españoles nacidos en América. Se flexibilizó por parte del rey y el virrey algunos aspectos referentes a los derechos de los pueblos indígenas a tener representación política en las decisiones que afectaban su vida. También hubieron consecuencias de esta gesta libertaria. Por ejemplo, se produjo un genocidio étnico, una reducción demográfica producto de la represión a la población indígena por la acción genocida de los virreyes y la Santa Inquisición, la abolición de cargos de curacas hereditarios, lo que llevó a un aumento del resentimiento y el debilitamiento de las élites locales. Las reformas urbánicas también intensificaron, lo que provocó malestar generalizado en las rutas comerciales. Políticamente la rebelión forzó a la corona a implementar medidas de control más estrictas y demostró el poder de los levantamientos indígenas, influyendo en procesos posteriores de independencia y rebelión, que luego desarrollaron otras formas de resistencia para preservar su legado cultural, social, sabiamente a través de códigos y símbolos, perviviendo hasta ahora como naciones clandestinas. También se puede afirmar de que los estados plurinacionales están siendo postulados en toda Sudamérica por todo lo que significó Abya Yala: Ecuador, Bolivia, el Perú, en la zona sur. Estimados compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, muy buenas tardes. A nombre de la Coordinadora Nacional Sin Luchas No Hay Victorias, reciban nuestro saludo fraterno, cálido y combativo. Como siempre, es un honor poder compartir con cada uno de ustedes estos momentos de análisis y de reflexión, estos momentos de reconfirmación de convicciones e ideales, momentos que nos van a permitir en unidad
asumir nuevas tareas y nuevas responsabilidades que nos permitan enfrentar de manera organizada a esta dictadura y a este fascismo que cada día empobrece más a nuestro Perú. Hoy, 4 de noviembre, es propicia la ocasión para recordar cuáles fueron las causas que movilizaron y motivaron a nuestros padres de la rebeldía a enfrentarse a ese sistema colonial. ¿Cuánto de eso que se reclamaba sigue hoy vigente, dañando a nuestro pueblo? Asimismo, hoy tenemos que recordar ese legado histórico de valentía, de dignidad, de lucha contra la injusticia, de lucha por la igualdad que nos heredaron. Cuando Túpac Amaru y Micaela Bastidas mencionaron "volveré y seré millones", ese mensaje retumba y resuena en cada rincón de nuestro Perú cuando cada mujer y cada varón levanta su voz de protesta ante esta dictadura. Muchas de las causas que motivaron a Micaela Bastidas y a Túpac Amaru siguen hoy vigentes, compañeros, compañeras. Para nadie es un secreto que la pobreza va cada día en aumento y a pesar del crecimiento económico, esa economía chorrea para unos cuantos y la gran mayoría sigue viviendo relegada en pobreza, sin acceso a una salud de calidad, sin acceso a una vivienda de calidad, sin acceso al agua potable. Hoy, 4 de noviembre, recordamos que sin luchas no hay victorias. Hoy